Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Flores Sánchez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las tareas docentes. Las tareas docentes es una actividad orientada durante el desarrollo de la clase. Está dirigida a crear situaciones de aprendizaje para motivar la actividad del estudiante en función de alcanzar el logro formativo. Consta de una serie de componentes didácticos. Estos son, primer componente, el método de enseñanza. Puede ser el método explicativo ilustrativo, con empleo de los medios de enseñanza coloca a los alumnos ante el contenido. Segundo componente, la situación de aprendizaje. Son actividades que deberán realizar los estudiantes durante la clase. Tercer componente, el procedimiento. Es un método a emplear en la clase a través de secuencias de actividades entre el profesor y el alumno. Este, las tareas docentes plantean exigencias al alumno que repercuten en la adquisición del conocimiento, como el desarrollo de habilidades intelectuales, por supuesto a través de aprendizajes que debe adquirir y que el docente debe ayudar a obtenerlos. También debe proporcionar al alumno un aprendizaje que garantice la estimulación e interés por aprender. Un docente debe dominar la materia, pero también debe planificar la enseñanza, usar métodos evaluativos para afianzar el conocimiento. Es una buena forma. Mi nombre es Sergio Rodríguez y les voy a hablar de cómo la tarea docente debe generar una alta motivación por el estudio individual, fomentando la responsabilidad y laboriosidad del alumno. Primero vamos a hablar de qué es la motivación. La motivación es un conjunto de factores internos y externos que en parte determinan las acciones de las personas. La motivación es un ingrediente esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en ocasiones uno de los más complicados de conseguir en el aula. Un alumno desmotivado no escucha, no se esfuerza y pierde interés, y puede llegar a dificultar el desarrollo de la clase. Para mejorar la motivación del alumno se debe buscar aquello que llame su atención y despierte su interés por aprender. Es fundamental conocer y escuchar a los alumnos, animar al alumno que participe, crearle expectativas con una meta atractiva e involucrarlo en el proceso de enseñanza. Siempre que sea posible, se debe tratar de relacionar el aprendizaje con la realidad cercana del alumno, de modo que sea capaz de ver la utilidad de lo que está aprendiendo. Así es mucho más fácil involucrarlo y que se interese. En la actualidad los alumnos son nativos digitales y las TIC, tecnología de información y comunicación, llaman su atención. Se puede aprovechar esto y apoyarse en estas tecnologías para que el alumno trabaje los contenidos de una manera diferente y se interese por ellos. Se debe animarlos a utilizar las TICs. El otro punto a tratar es la tarea docente como un momento especial del proceso enseñanza-aprendizaje. Es el momento donde el maestro y el alumno puede constatar hasta dónde han sido capaces de ser eficientes, los primeros en la orientación y dirección y los segundos en la adquisición de los niveles de independencia necesarios y suficientes para aprender. Es el momento donde convergen estilos, estrategias, métodos y formas de orientar y aprender. ¿Cómo debe ser la tarea docente? La tarea deberá ser variada, suficiente y diferenciada, pudiendo influenciar en la instrucción, en el desarrollo y educación del estudiante, lo cual está vinculado con sus intenciones y motivos. Variada de tal forma que se presenten diferentes niveles de exigencia que promueven el esfuerzo intelectual creciente en el alumno. Las tareas docentes pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de desempeño cognitivo, vinculado a la magnitud y característica de los logros del aprendizaje alcanzado por el estudiante en los diferentes espacios curriculares. En un primer nivel tenemos la capacidad del estudiante para reconocer, identificar y describir e interpretar conceptos, propiedades esenciales en lo que lo sustenta. En un segundo nivel tenemos la capacidad del estudiante de establecer relaciones conceptuales, donde además de reconocer, describir e interpretar, los conceptos deben aplicarlos a una situación planteada y reflexionar sobre sus relaciones internas. En un tercer nivel, la capacidad del estudiante para resolver problemas, por lo que deberá reconocer y contextualizar las situaciones problemáticas, identificar componentes e interrelaciones, establecer las estrategias de solución
fundamentar o justificar lo realizado. Mi nombre es Guerrero Carlos y yo voy a hablar cómo deben ser las tareas del docente. Las tareas del docente deben ser suficientes para que se asegure la ejercitación necesaria para la asimilación de conocimientos y el desarrollo de habilidades, que el alumno debe aprender haciendo y ejercitando los conocimientos que va adquiriendo. El docente debe ser diferenciada. De esta forma está al alcance de todos y facilita la atención a las necesidades individuales. Nosotros como docentes tenemos que llegar hacia todos los alumnos, pero también tenemos que entender que estos alumnos tienen intereses y motivaciones diferentes. Es decir, si por ejemplo nosotros estamos enseñando sobre los componentes de hardware de una computadora, es muy probable que haya al menos 2 o más alumnos que no estén interesados en eso. Sin embargo, en la misma clase de informática puede haber un grupo mayor de alumnos que sí le interese, por ejemplo, la programación de algún videojuego o en algún lenguaje simple como Scratch. Pero al mismo tiempo no tienen la misma motivación para aprender cómo se compone ese hardware de esa computadora en el cual ellos están trabajando. Buenas tardes, mi nombre es Rosana García. Yo le voy a hablar sobre la construcción de un conocimiento didáctico. Como antes mencionaron mis compañeros, para que la tarea docente sea productiva debe ser variada, suficiente y diferenciada. Ante todo, estas 3 características de la tarea son fundamentales para poder construir una tarea docente productiva, así para que podamos llegar a una construcción de un conocimiento didáctico. Este se considera clave para la investigación y la mejora de la práctica en el profesorado, en lo que respecta a los docentes. Incluye una conexión entre los contenidos de la materia y los didácticos del profesor, ¿sí? Y permite la transformación del contenido para su enseñanza. Es fundamental que el docente busque los medios, los recursos, como bien dije anteriormente, debe ser variada, suficiente y diferenciada. Es fundamental en estos momentos en que los alumnos son niños tecnológicos que tienen a su alcance todo lo que respecta a la tecnología y a los conocimientos. Entonces el docente debe tener una variedad, debe ser suficiente y debe ser diferenciada su actividad. Mi nombre es Luis Norri y voy a hablar sobre el conocimiento de la didáctica específica. La didáctica específica es aquella que estudia los métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de cada campo, disciplina o materia concreta de estudio. Para esto se conjugan 2 elementos principales o centrales que se deben tener en cuenta y que son los más destacados. Primero, el conocimiento del profesor acerca de las representaciones de la materia. Esto quiere decir que los profesores reconstruyen, reestructuran o simplifican el contenido para hacerlo más comprensible para el alumno. Este método pretende describir cómo los profesores comprenden la materia y la transforman didácticamente para que sea enseñable. Además de los restantes componentes, es clave en este proceso el paso del conocimiento de la materia que debe tener el profesor, para así poderlo difundir. El otro tema central sería el conocimiento del profesor de las estrategias instruccionales, asociadas al contenido específico de que se enseña. Esto quiere decir que para que el proceso didáctico funcione, el docente debe tomar una serie de decisiones al momento de enseñar. Esto le permitirá crear estrategias, que son la parte estructural de este método. Esto le permite que para hacer y funcione este proceso de enseñanza-aprendizaje debe llegar a ser claro para que sea productivo y efectivo. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Paz. Yo voy a hablar sobre el conocimiento didáctico del contenido. Es la combinación adecuada entre el conocimiento de la materia a enseñar y el conocimiento relativo a cómo enseñarla. Por ende, el profesor tiene que tener un dominio de la materia que se propone enseñar y tiene que tener muy claro el por qué y el para qué. Esto facilita la comprensión
de cómo un profesor principiante que conoce una materia se convierte poco a poco en maestro de la maestría. Implica también un conjunto de saberes que le permiten al profesor trasladar a la enseñanza el contenido de un determinado tópico. Esto es lo que se conoce como transposición didáctica. Hola, mi nombre es Laura Romero y dando continuidad a lo que es el conocimiento didáctico del contenido, cabe señalar que este representa una adecuada combinación entre lo que es, por un lado, el conocimiento de la materia a enseñar y por otro, el conocimiento pedagógico y didáctico relativo a cómo enseñarla. El docente debe conocer lo que quiere enseñar, es decir, necesita saber el por qué y el para qué. Y esto conlleva al diseño de actividades idóneas al contenido de la disciplina y a su vez permite generar estrategias que propicien su implementación. Es por esto que cada vez se reconoce más la necesidad de incorporar el conocimiento didáctico del contenido como una necesidad sustancial que hace a la formación del docente, que va a ser desarrollado e implementado en el marco del contenido específico a enseñar. Entendiendo, por supuesto, la actividad de enseñar como una acción que no va a comenzar directamente en el salón de clases, sino que va a atravesar por diferentes ámbitos, como ser el contexto social, institucional, los requerimientos educativos, la actualidad, entre muchos otros, pero que finalmente reconoce a el ámbito de acción y decisión del docente como el verdadero espacio donde éste va a poder desarrollar su identidad, es decir, su verdadero ser docente. De esta manera damos por concluida nuestro trabajo para el coloquio número 2 y en nombre de todo el grupo le agradecemos cordialmente su atención.